González Urrutia dijo o dice: la fuerza bruta y el lenguaje de odio no detendrán una transición. Dice este señor que según la mitad del mundo, y más que la mitad del mundo, fue el victorioso en las últimas elecciones presidenciales del 28 de julio allá en Venezuela. Vamos a ampliar esta información seguramente con Roberto Paredes, que ya está en el estudio. Lo invitamos a él, no por esto precisamente, pero yo sé que va a acotar su manera de analizar este tema que está en boca de todos, sino lo invitamos para que nos hable de lo sucedido allá en el norte ayer a la madrugada, el asesinato, la muerte de este diputado de la Asociación Nacional Republicana, Lalo Gómez. Forenses explican, o un forense en este caso, explica posibles motivos por los cuales Lalo Gómez estuvo en cuclillas cuando fue baleado. Una bala le atravesó, se le incrustó en la cara, y también este médico forense Pablo Lemir brindó detalles tras la autopsia que realizó al cuerpo de Eulalio Lalo Gómez, abatido por la Policía Nacional en un procedimiento en Pedro Juan Caballero. El director de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, Pablo Lemir, explicó el motivo que habrían llevado al diputado Eulalio Lalo Gómez a quedar en cuclillas, agazapado o agachado en medio del operativo policial que se realizó en su vivienda en Pedro Juan Caballero a eso de las 3 de la madrugada. O sea que esto todavía está siendo analizado porque es inexplicable todo lo que pasó. Se supone que los diputados y senadores tienen fueros, vamos a partir de ahí. Y hay este tipo de procedimientos, de llegar hasta la casa de alguien para pedir ingresar a la misma y buscar, en este caso, al hijo del que fue abatido, Lalo Gómez, se debe de realizar a partir de las 6 de la mañana, según el código que se tiene acá vigente, y hasta las 5 o 6 de la tarde. Ese es el horario más o menos, antes de que caiga la noche. Y esto no ocurrió así, sino ocurrió a las 3 de la madrugada, y dicen que este señor Lalo Gómez disparó. Al escuchar disparos, también él, que estaban entrando ahí, forcejeando la entrada de su casa, entonces él también respondió con un disparo, un par de ellos. La pregunta es qué hacía el arma. Se ve que este señor dormía con el arma, porque si por otro lado dicen que él no disparó, a ver qué dice. Dicen también que él no disparó. Esto lo dice su viuda, dice. La viuda de Eulalio Lalo Gómez asegura que el diputado no realizó disparo alguno. Por otro lado, diputados de Honor Colorado exigen justicia por la muerte de Lalo Gómez. Eulalio Lalo Gómez tenía conexiones fuertes con el narcotráfico, según un periodista de Brasil de la televisión Record TV. El nombre de este colega es André Aceredo. Y el juez Osmar Legal embarga y bloquea cuentas y bienes de Lalo Gómez.
Reiteramos, su viuda asegura que el diputado Eulalio Lalo Gómez no realizó disparos. Gómez, el Gómez de Lalo Gómez se escribe con S, que eso tiende a el estilo, digamos, de los brasileños, porque Gómez es un apellido latino y tiene que tener Z, pero no sé si le anotaron así o se anotó en Brasil, entonces le escriben con S al final. No hay filmación tampoco del procedimiento en el que Eulalio Lalo Gómez fue abatido, confirma la policía. Y Juan Acosta, un diputado, es también abatido en su habitación. La policía mató a mi marido, dice dice la esposa, al gobernador de Amambay. Juan Acosta es el gobernador de Amambay, relató que recibió una llamada por parte de la esposa del diputado Lalo Gómez durante los procedimientos en la vivienda del político. La policía mató a mi marido, fueron las expresiones de la mujer que conversó con el jefe departamental. Bueno, la policía mató a mi marido, fueron las primeras palabras de la esposa del diputado Eulalio Lalo Gómez cuando llamó a Juan Acosta, gobernador del departamento de la Amambay, quien recibió esa llamada de la mujer poco después que la Policía Nacional haya ingresado a la vivienda del legislador, donde se produjo un enfrentamiento según los intervinientes. Y hay una versión sobre intercambio de disparos también. La periodista Fátima Garay mencionó a una radioemisora, creo que, no sé si de allá del norte de nuestra región oriental, o a una radioemisora capitalina. Fui yo quien dio de baja al diputado. Dijo la periodista Fátima Garay mencionó a la radioemisora en su informe que accedió al testimonio del agente policial, que realizó los disparos contra el legislador. Fui yo quien dio de baja al diputado y él reaccionó. Fueron las palabras del interviniente, según detalló esta comunicadora, Fátima Garay. El uniformado le detalló que en medio del allanamiento uno de sus compañeros pateó la puerta de la habitación del diputado y en eso se produjo un intercambio de disparos. El diputado hizo 3 o 4. Según su señora, no disparó ni un solo tiro. Yo 5 tiros, esto sostiene el agente policial, y yo reaccioné. A él se lo auxilió con signos de vida todavía. Fueron las expresiones de la fuente de esta periodista, en este caso Fátima Garay. Y el hijo de Lalo Gómez se entrega a la policía tras muerte de su padre. Que se encontraba llaveada porque mi compañero tocó el manojo de apertura. Le pregunté, ¿verdad?, qué es lo que pasó, si me puede contar, ¿verdad? ¿Qué pasó? 4. Le dije, el diputado hizo 3 o 4. Yo 5, me dice. Después a él se le auxilió con signos de vida. Después me dice, comienza el relato largo, vinimos a dar un mandato judicial de allanamiento, rompimos el portón, luego la puerta de acceso a la casa y luego empezamos a despejar en la parte de abajo. Mientras otro grupo iba arriba, encontramos en la planta baja 3 habitaciones, 2 abiertas, una cerrada con llave. La que estaba con llave comprobamos que se encontraba llaveada porque mi compañero tocó el manojo de apertura. En eso seguíamos gritando todos que es un allanamiento de la Policía Nacional. Como no abrían la puerta, el compañero le mete 2 patadas y rompe. Se queda semiabierta la puerta. En eso le dijimos Policía Nacional al señor, pero empezó a disparar. Mi compañero cayó y yo repelí el ataque, dando creo que todos los impactos en el señor. Bueno, le pregunté si su compañero... Bueno, esto es lo que dice
esta periodista Fátima Garay, ¿verdad? Sí. Respecto a lo que pudo recabar de lo sucedido ayer a la madrugada ahí en la casa de este diputado. Declaraciones impactantes y falleció al instante. Bueno, varios disparos recibió en su humanidad este diputado Lalo Gómez. Y tenemos la versión del yerno del diputado Gómez, este señor Carlos Viveros, que también persigue meterse en política, está siempre asociado en este caso persiguió formar parte de la Junta Municipal acá en Asunción, etcétera, etcétera. Estuvo también acá por este programa alguna vez. Vamos a escuchar qué dice sobre esto sucedido ayer, terrible, lo sucedido allá en el norte del país. Y aquí dice algo al respecto el yerno del fallecido Carlos Viveros. Adelante. Falleció al instante. ¿Por dónde entró la bala? La bala, el agente dispara de arriba a abajo. Esta fue. Y el diputado se encontraba de esta manera. La bala agarra y rompe la mandíbula, me consta porque yo lo vi, yo me fui a la morgue y tiene el orificio de entrada en el corazón y explota directamente el corazón. O sea, el relato de la gente de decir no, él estaba con vida, le quisimos socorrer, es imposible. Él falleció al instante. ¿Por dónde entró la bala? La bala, el agente dispara de arriba a abajo. Esta fue. Y el diputado se encontraba de esta manera. La bala agarra y rompe la mandíbula, me consta porque yo lo vi, yo me fui a la morgue y tiene el orificio de entrada en el corazón y explota directamente el corazón. O sea, bueno, y eso es por lógica, está bien lo que está diciendo este señor, me parece que tiene lógica lo que dice Carlos Vivero, que es yerno de Lalo Gómez. Bueno, es un tema que tiene un trasfondo, qué sé yo, no sé. A ver qué nos dice Roberto Paredes. ¿Por qué se origina todo esto? ¿Por qué a las 3 de la mañana? Y si le estaban siguiendo al hijo de este señor, según lo que relatan todos, o gran parte de los que siguen este proceso, este caso, ¿por qué lo liquidan a este diputado, al padre, que no es el hijo precisamente, ¿no? Si lo seguían al hijo, ¿por qué no fueron a la casa del hijo? Seguramente creyendo que estaba ahí escondido en lo del padre, pero el diputado o los diputados tienen inmunidad, ¿verdad? No pueden entrar a atropellar nomás la casa y a las 3 de la mañana, porque la hora preestablecida para un allanamiento es a partir de las 6 de la mañana, según lo que dicen los códigos o el código pertinente. ¿Qué realmente fue esto? Esto sucedió allá en el norte, un ajuste de cuentas, ¿qué fue? ¿Qué tal, Roberto Paredes? Muy buenos días, Bruno. Ojalá que no estemos caminando hacia un proceso parecido a lo que se dio en México, que se denominó narcoguerra, ¿verdad? Donde hubo tantas muertes así entre fuerzas del orden y grupos que se dedican al tráfico de drogas, que fue terrible. Más de alrededor de 300.000 muertes en varios años. En México. 2 décadas. En 2 décadas. Sí. Y este señor tiene que ver con las drogas, con el tráfico de drogas, o tuvo que ver. ¿Cómo es el asunto? No puedo decir que sí ni que no, ¿verdad? Lo que sí es que se dio en el marco de un operativo que aparentemente el trasfondo era el tema del tráfico de drogas. Sí. Pero sería irresponsable de mi parte decirte que sí. Sí, ¿verdad? yo Porque, entiendo. Son solamente sospechas, sí. Conjeturas, sospechas. Son conjeturas, correcto. Decime, ¿y el hijo, cuál es el tenor, digamos? ¿El hijo que era él el perseguido
Y aparentemente sí. A él se lo quería apresar. Aparentemente sí, es lo que dice hasta y ahora. muere el padre. Y muere el padre. Entonces, En un procedimiento que, como vos decís, tiene características raras porque se da en un horario que en teoría no corresponde realizar. Sí. y bueno, ¿y qué hay que hacer a partir de ahora? ¿Cómo? Y las fuerzas del orden, la Policía Nacional fue la que entró ahí. La Policía Nacional. O sea, no era el grupo especializado en la persecución de este tipo de casos que es la CENAT. ¿Verdad? Existe una organización Claro, por eso. específica que se dedica a eso, ¿verdad? Y- Tampoco y se este trata de un grupo de crimen la- político, ¿verdad? Y este grupo de la Policía Nacional, ¿cuál fue el objetivo? ¿Liquidarlo entonces a este diputado? Es difícil saber. Bruno, en Colombia se llegaron a formar grupos de búsqueda de Pablo Escobar, grupos de defensa de no sé qué, y era una pelea por la droga, ¿sí? Era una batalla campal por acceder a la mercadería, que es sumamente costosa. Por ejemplo, ¿verdad? En México se dio algo parecido en el marco de la narcoguerra. Entonces, en este caso, esto es muy reciente, a mí me choca. Yo conocí de un caso en directo, vivía en Brasil todavía, cuando a un diputado lo tomaron en el marco de una guerra entre bandas y le cortaron ambas manos y ambas piernas. Dios mío. ¿Sí? O sea, de que hay mucha violencia entre quienes se dedican a esa actividad, existe, ¿verdad? Yo por eso te decía, ojalá que este no sea el punto de partida de algo que sea muy bravo. Bueno, No te olvides, Bruno, sí. que cuando se dio la muerte de Rajab, hubo una seguidilla de muertes después, venganza de un lado y de otro. ¿Sí? Pero Es mío. ayer una ciudadana paraguaya, pero Sí. de esa zona de la frontera con Brasil, porque ella nació allá en Pedro Juan Caballero, Sí. me dijo que están aquellos, digamos, esta gente del narcotráfico, ese tipo de cosas, esta gente que es querida por la población de acuerdo Sí. a ciertas ayudas y ese tipo de Correcto. cosas. Y está la gente que no es querida, que Ujú. es hasta repulsiva para la Claro. población. Me dijo esta señora, a la que yo creo, porque trabaja acá con nosotros hace muchos años y no va a mentir, ¿verdad? Sí. Y ella vivió allá y muchos años y creció allá y ese tipo de cosas. Y el Eulalio Lalo Gómez está dentro de esa gente que no es querida por la población. Eso es un detalle que, Un detalle no menor, pero uno puede pero son formas diferentes de analizar la cosa. portarse, digamos, de algunos. Bueno, Pablo Escobar era un tipo adorado en Por ciertos eso. sectores, ¿verdad? Claro. Inclusive llegó a crear un barrio. Pablo sí, Escobar, ¿no? Construyó viviendas y cada fiesta de finales de año iba a tirar dinero, a repartir dinero entre la gente para que pase. Depende de los comportamientos, ¿verdad? Por eso, Y por yo eso. creo por que eso. este puede ser, debe estar perfectamente dividido entre los que tienen simpatía popular y los que no tienen Tienen simpatía. ninguna Esa es simpatía. La ¿sí? expresión que nos estaba utilizando. Eulalio Lalo Gómez tenía conexiones fuertes con el narcotráfico, según un periodista de Brasil, André Aceredo, de la televisión Record. Informó ayer este señor y era considerado brasileño por las autoridades del vecino país. Por eso yo decía... El lo de apellido es Gómez, brasileño, lo de correcto. Gómez con S Sí. de la cuestión lusitana, ¿verdad? Porque Gómez con Z es, Correcto. es un apellido español castizo. Era considerado brasileño este Lalo Gómez por las autoridades del Brasil y se le vincula con algunos de los nombres más peligrosos del narcotráfico en la región. Esto lo dijo un periodista brasileño, reiteramos, de nombre André Aceredo, de la televisión Record. ¿Es así o no? Pues debe ser. Si dice ella, no.
El problema es que yo en este tipo de discusión suelo decir, no soy candidato a ser, digamos que, foco de esa gente. ¿O me parece que está siendo candidato a canciller? No. A canciller no. No, pero lógico. ocurre lo siguiente. Viste que el canciller Bruno, es el canciller. No, Tiene ocurre lo siguiente. Que cada uno está preparado para realizar ciertos estudios, ¿no? Corresponde a la Fiscalía la investigación a fondo de este tipo de casos, ¿no? ¿A qué estaba vinculado? ¿A qué hacía realmente? ¿Qué no hacía? Y el fiscal general, justamente, ¿cuál es El fiscal general tiene que disponer la apertura de una investigación a fondo y el lo más rol probable que es que él tiene tenga... en este caso? Exactamente. El fiscal, ¿cuál es su rol Tiene acá? que determinar, tiene que formar un equipo que investigue a fondo. Es más, hay una fiscalía especializada en cuestiones de delitos de tráfico, ¿no? O sea, esa es la gente que debería investigar y manifestarse. No todos, ¿verdad? Acá cuando nos metemos todos embarramos la cancha. Hay que actuar con objetividad y la Fiscalía no tiene fuerza operativa, dice el fiscal general del Estado. No tiene fuerza operativa ¿y para qué está entonces esa Fiscalía si no tiene fuerza operativa? Eso se creó constitucionalmente, introduciendo un cambio drástico en todo lo que es la investigación penal. Pero lo que dice el fiscal es más que triste. Sí, por Hay eso. fiscalías que no tienen computadoras. ¿Sí? ¿Y cómo tienen se que le va a elaborar exigir informes. entonces a esta gente? ¿Cómo se le va a exigir? Y el fiscal vive pidiendo recursos. Y nadie Te le... comento que yo por fuera me enteré que algunos parlamentarios inclusive ofrecieron equipar ciertas oficinas, pues se fueron 2 personas a ser atendidas y no había asiento para los 2. Entonces había un solo asiento. Entonces se levanta la fiscal y le ofrece el otro asiento. Y dice, yo les voy a escuchar parada nomás, ¿no? Qué notable. Y no tenía dónde tomar nota. Entonces lo tomaba con un bolígrafo y papeles blancos. Y los tipos se compadecieron y le dijeron, vamos a hablar con el senador X, que es el que les envió, ¿verdad? Y vamos a ver si le dotamos de 2 o 3 notebooks aquí, una cosa lamentable, pero de que no tiene, y es muy precaria nuestra fiscalía. Pese a que ya no es muy reciente, un poco más de 10 años ya que está operando, pero no dispone de los recursos suficientes como para equipar eso. Con razón el caso Pecci sigue ahí en cualquier El caso cosa Pecci, menos como dijo el fiscal general del Estado, huele a un caso JFK. Es muy complejo, es muy difícil de resolver. Bueno, la muerte de Lalo Gómez, fiscal general, el fiscal general dice que el juicio político en su contra es una contingencia. El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, habló sobre el caso del diputado Eulalio Lalo Gómez, quien murió ayer durante un allanamiento en Pedro Juan Caballero. Según el titular del Ministerio Público, un juicio político en su contra es una contingencia. Ahora veremos qué pasa. ¿Y qué tiene que ver un juicio político ahora, en este momento, si lo que él tiene que hacer es investigar con todo lo que pueda o puede hacer esa fiscalía respecto a lo sucedido ayer? El que está siendo amenazado de ser enjuiciado políticamente es nuestro fiscal general del Estado. Sí, por eso te digo. Por un papel, no desde mi punto nada. de vista, excelente que viene desempeñando. No Está entiendo nada. peleando con todas sus fuerzas porque la fiscalía cumpla efectivamente con su rol. ¿Sí? Y hay casos que molestaron. ¿Cómo cuáles? Él era juez todavía y le cupo tratar el caso Curuguate. Sí. ¿Sí? Famoso caso. Y él de una vez determinó la liberación de todos. ¿Por qué? Le preguntamos en una ocasión. No había pruebas. Se habían ensuciado todas las pruebas. O sea, se violentaron todos los procedimientos legales en el proceso de investigación del caso. Entonces no me quedaba otra cosa que aplicar la ley. Y no existiendo pruebas o estando contaminadas las pruebas, lo que corresponde es cerrar el caso. Se cerró el caso y se les puso en libertad. Es muy riguroso, es muy preparado, muy esforzado, sé que trabaja muchísimo y creo que habría que darle una mano
y no estar haciéndole el jaque. Mira que si hace bien las cosas te sacamos de acá por la vía de un juicio político. Realmente una vergüenza. Es vergonzoso. Bueno, el periodista brasileño mencionado André Aceredo de la televisión Record manifestó que el diputado Eulalio Lalo Gómez nació en Punta Porá, Brasil. Por eso ellos dicen que era brasileño y que vino de niño a vivir a Paraguay. Mencionó que era una persona, por las pruebas, que tenía ligaciones con 3 grandes traficantes, con Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, con los hermanos Méndez, quienes trabajaban para el Comando Vermelho, y con el clan Mota, quienes están al servicio del primer Comando Capital PCC. Así que bastante preparado era este diputado Lalo Gómez. Era por lo menos bastante influyente, ¿no? No sé si preparado, ¿verdad? Muy fuerte es la presencia. Esa tierra se llama tierra de ninguém, o sea, tierra de nadie. Sí, claro. La que existe entre Pedro Juan y Punta Porá. Sí. Ahí vos naces, estudias, acá se te trata médicamente, acá te va a la escuela en cualquiera de los lados y hasta llegar a ser diputado en cualquiera de los países, pese a tener otra nacionalidad. ¿Verdad? Es una zona que es sumamente violenta para la gente involucrada en los hechos. Bruno, yo estuve más de 15 veces ahí y me moví con absoluta tranquilidad, porque si vos no tenés nada que ver con los hechos delictuales, vos te movés y vivís con completa tranquilidad. Pero entre ellos siempre hubo excesiva violencia. Hay gente que se mueve ahí y eso es visible en camionetas 4x4 y por las ventanillas uno ve exhibidas armas pesadas, ametralladoras. Eso es normal. A través de las ventanillas. A través de las ventanillas se ve. Eso quiere decir que algún capo de algún sector está viajando y sus guardaespaldas están respaldándolo, o sea, asegurándole su custodia, digamos. Santiago Peña respalda a Enrique Riera. Enrique Riera es el ministro del Interior de Paraguay, y a la Policía Nacional tras la muerte de Lalo Gómez en el allanamiento ayer a las 3 de la mañana. El presidente de la República, Santiago Peña, quiere decir que ya regresó, brindó su respaldo, estuvo en Costa Rica. Santiago Peña ayer justamente brindó su respaldo al ministro del Interior, Enrique Riera, y a la Policía Nacional tras el allanamiento que terminó con el fallecimiento del diputado colorado Eulalio Lalo Gómez en Pedro Juan Caballero. Eso de la Policía Nacional yo no entiendo. ¿Por qué la policía? Porque yo pensaba que era gente del otro bando de este señor, ¿verdad? No entiendo por qué la Policía Nacional tiene que invadir ahí, tiene que entrar en la casa esa. Cuando hay delitos aparentemente infragantes, o sea, cuando hay un delito en proceso de ejecución, alguien se esconde, huye de algo tal, la policía puede proceder en cualquier momento por ley. Se llama infraganti, ¿verdad? Evidentemente que alguien aparentemente tuvo que esconderse ahí o fue ahí a esconderse, la policía lo estaba persiguiendo, por eso que se dio ese procedimiento en ese horario que estás refiriendo. El que se estaba escondiendo supuestamente era el hijo. Era el hijo. Que tampoco estaba ahí. Tampoco estaba ahí, porque se pueden cometer errores así de ¿sí? graves, claro. Y entonces se cometen errores y lo matan a alguien que no tenía nada que ver acá. Según los brasileños tenía que ver, estaba directamente vinculado con ese tipo de actividades. Pero eso, a mí me parece que hay fallas más graves, Bruno. Sí, ayer te escuché sí. Atentamente, me deleité con la entrevista que le hiciste a Dionisio Borda. Hablaste de 10.000 funcionarios de la Municipalidad de Asunción. O más. O más. Ayer se produjo un hecho extremadamente lamentable que a un ministro le debería llevar a la renuncia inmediata, ministro del Interior. Se le viola a una chica en el Parque Guazú, ¿verdad? Y la tipa gritaba que le mate. Pues lo único que quería era que le mate.
Morir ya, porque no morir quería. ya. Y cuando sale corriendo detrás del tipo para morderle, tratar de vengarse de alguna manera por el daño que le provocaron. ¿sí? Claro. Ese tipo de cosas no debería ocurrir. Si tenés ahí 10.000 personas, como vos decís, un campo, ¿por qué no creás un sistema de seguridad para los puntos críticos donde Pero yo no sé uses si 40 eso, personas? no sé si eso está dentro del ejido municipal. Está en el límite, pero te doy un ejemplo, hermano. En Asunción hay como 10 puntos críticos. Los 10 puntos son vulnerables, ¿no? Mismo el Parque de la Salud, que tiene una pequeña guardia, hay 3 a 4 guardias normalmente. Y es un parque relativamente grande, no se puede estar. Hay que custodiar, hay que montar esquemas de seguridad que funcionen para asegurarle a cada asunceno que pueda realizar sus tareas cotidianas con absoluta seguridad. Para eso debemos usar estos funcionarios, ¿no? No, Y no claro. que estén al santo cohete, como mismo decís, con razón, ¿sí? Pero no Poder solamente... destinar 500, 600 personas siendo útiles ahí. ¿sí? Por supuesto, y Lo- también la parte militar, porque ¿qué hacen los militares? Los militares no tienen funciones de seguridad Sí, pública. sí, pero no hacen nada. No pues. hacen nada, es Entonces, ¿por correcto. qué no se van, aunque sea están ahí como floreros, pero que estén ahí presentes? Claro, eso debería haber sido fundamental. Yo creo Porque que ellos esa fue reciben una su falla. sueldo también, reciben Sí. su sueldo. Y hay una falla- ¿Haciendo qué? ¿Haciendo qué? Haciendo nada. Haciendo nada. Y bueno, No. más a mi favor, Sí. ¿por qué no se los designa ahí, tipo custodia por lo menos, para que vayan y... Debería realizarse eso, debería montarse un esquema mío. que asegure a los asuncenos. Ahora que tenemos esta nueva costanera, que yo estoy usando últimamente, la que va hacia Lambaré, custodia cero hay ahí. No sé. Y, sí, y son trechos larguísimos, libres, digamos, donde no te debe sorprender que se den hechos delictivos así impunemente también. Pero le corresponde al Ministerio del Interior diseñar un esquema de seguridad que a la hora de salida y de entrada de los chicos a las escuelas, a los colegios, y a la hora en que van las personas a realizar su ejercicio estén debidamente custodiados. Uno tiene que salir con absoluta seguridad. Eso en el caso de Gómez, yo no sé hasta dónde le puede salpicar al ministro del Interior, pero en el caso de la chica violentada sí, le salpica y muy fuertemente. ¿Sí? Y no le escuché a ningún parlamentario mencionar a eso. Me dolió en el alma, porque eso puede ser hijo de cualquiera, ¿sí? Víctima de una barbaridad en la era de la informática, donde todo se filma y todavía no se le capturó a esta persona. Increíble. Y no se le castigó con severidad. Pues este tipo de hechos sí hay que castigar con la máxima Desapareció severidad. el personaje. Desapareció, salió corriendo. Salió corriendo. Y nadie lo vio. Y nadie lo vio. Y las filmaciones así del 911 no funcionan. Sí. Cuando te ocurre algo con el 911 es peor, ¿verdad? Se le agota la pila. No, vivo en edificios donde Hay que comprar la nuevas gente pilas. desiste de gestionar porque tenés que llenar 110 papeles para acceder a la filmación. Sí, claro. ¿sí? Eso es para ver. Y después tenés otros 110 papeles para... Entonces, ¿qué hace la gente? Compra el parabrisas de nuevo, ¿verdad? Y eso que se sabe, está ahí. ¿Quiénes fueron? ¿Cómo lo dicen? Hay un sistema fallido. Ayer estuvieron hablando de cuestiones fallidas. Sí, Y ese hay un es sistema fallido. Sí. Sí. Decime una cosa, pero acá hay otra cosa que creo que es fundamental, que seguramente vos no me vas a poder contestar, porque yo tampoco Si, no, sé. si es narcotráfico, mi especialidad no es. ¿sí? Y Te adelanto, sí, yo no. no es me- narcotráfico precisamente, pero sí tiene que ver con el narcotráfico. ¿Por qué esta gente que está ligada aparentemente, supuestamente al narcotráfico, forma parte del Parlamento? Eso es porque en el Paraguay no existe la llamada ficha limpa, dicen en el Brasil, ficha limpia. Para ser candidato nomás, Bruno, no hay necesidad de ser, no va a llegar nunca a ser ni parlamentario. Para candidatarte por el partido más ahí. Porque yo creo que por ahí habría que comenzar. Ningún delincuente puede, claro. Pero si acá se le inscribe a cualquiera, acá hay una justicia electoral que hace lo que se le canta. Dice la Constitución Nacional
que los presidentes se convierten en senadores vitalicios y sin embargo ellos aceptan y inscriben a un expresidente como candidato al Senado. ¿Sí? Lo hicieron varias veces. ¿Sí? O sea, y no hay el menor control, ¿no? Porque no es el único caso el de Lalo Gómez que presuntamente tiene vínculos con el narcotráfico. Hay otros, algunos que ya fueron desaforados, reaforados otra vez después, desaforados de nuevo. O sea, se necesita establecer reglas claras que no permitan, que no posibiliten que candidatos sospechados de estar vinculados a ilícitos sean inclusive candidatos en internas. Eso no se puede permitir, pero no está reglamentado eso. O sea, ese es el argumento con que sale la justicia electoral. Bueno, el juez Osmar Legal embarga y bloquea cuentas y bienes del diputado Lalo Gómez. Decretó la inhibición general de enajenar y grabar bienes, embargo y bloqueo de cuentas contra el diputado Gómez, que falleció ayer lunes durante un allanamiento en el Amambay. Y aquí aparecen nombres también de organizaciones financieras que, bueno, al parecer son respetadas estas, pero también se sospecha que las mismas tienen vinculación con el dinero, el lavado de dinero, a raíz de esto que sucedió ayer en el norte del país. No sé cómo se maneja esta historia. Tenemos que traer a alguien que alguien que esté trabajando ese pueda tema, dilucidar esto, porque de igual modo la resolución alcanza al hijo también del legislador fallecido, Alexandre Rodríguez Gómez, el brasileño Oscar Daniel Cabrera Pinazo, y la empresa, las empresas Paraguay Autopartes y Accesorios, FRG Constructora, Salto Diamante S.A., Los Ángeles S.A. Importación y Exportación y Eje Adamas Sociedad Anónima. Bueno, todas estas vamos a pagar organizaciones todavía, Bruno, las consecuencias de la falta de pulcritud en el manejo de las cosas. ¿Sí? ¿Y dónde se está ahora, querido Roberto, respecto a este caso? ¿Dónde uno está parado, por decir algo? No sé. ¿Qué hay que hacer a partir de ahora? En la incertidumbre estamos parados. Esto puede llevar a mucho más violencia. Yo, por principio, no me meto en este tipo de casos porque ¿Por qué? no soy candidato a ser víctima de un hecho violento porque a alguien le moleste una u otra cuestión. 1, 2, porque no es mi especialidad. ¿Sí? Bueno, ahora por vía telemática sí, se está iniciando la audiencia de imposición de medidas para Alexandre Rodríguez Gómez, hijo del diputado fallecido Lalo Gómez. A ver, fíjate que es Rodríguez con ese también, sí. O sea, hijo de brasileña y brasileño. Sí, esto ocurrió hace una hora. A ver, vamos a escuchar. ¿Tiene audio esto? No. Se inicia la audiencia de imposición de medidas para el hijo de este diputado fallecido. Al hijo de Lalo Gómez le dan por vía telemática audiencia rápidamente, pero a Herman Pankow le hacen la vista gorda y hace creo que 4 años que está allá en Brasil y no puede él defenderse telemáticamente, pero a este hijo de este presunto señor que está ligado al narcotráfico sí le dan esa posibilidad. O sea que nuestra justicia actúa de acuerdo a la cara del cliente, o no sé cómo es el asunto. No, yo creo que este es un fenómeno que va a ir dándose y con muchas luces y sombras, ¿verdad? Por darte un ejemplo así lejano, pero de un personaje así más que relevante, el fundador
y jefe hasta su muerte del FBI negaba que en los Estados Unidos existiera crimen organizado. Negaba, Él no existe crimen organizado. Y él participó de todos los momentos más críticos donde se dieron muchísimas muertes, ¿verdad? Entre los cuales el tema cuando se prohibió la producción de alcohol y comercialización, y él era un hombre fuerte y negaba directamente. ¿Sí? O sea, este es un tema, además yo creo que no es, tal vez el caso de esta chica, Bruno me va a disculpar, es socialmente mucho más relevante, porque hay centenares de paraguayos honestos que se exponen a diario a situaciones de violencia. ¿Esto en qué nos afecta tanto? Por ejemplo, esto lo que afecta es en el sentido que preguntaste hace rato, ¿cómo una persona sospechada de ser parte de ilícitos puede candidatarse en este país y ocupar espacios? Porque no hace falta una reforma constitucional. Vos habla de eso y sos un criminal. ¿Para qué va a reformar la Constitución? Para que se reelija fulano, para esto, aquello y tal. Y no pasa por ahí. Nuestra normativa actual es muy deficiente, muy pobre, y este tipo de cosas se va a dar, y probablemente peores cosas incluso. Pero se ha dado en otros países y no por eso fue el fin de la historia. ¿Sí? Hay un diputado suplente que supuestamente va a ocupar el lugar de este señor que ya falleció. No voy a andar de ofrecido, afirma el diputado suplente de nombre Santiago Benítez, el concejal suplente del diputado Eulalio Lalo Gómez, abatido en un allanamiento en su vivienda. Bueno, sostuvo que no se identifica con ningún sector dentro del Partido Colorado. Ahí está Santiago Benítez, el que supuestamente debe de reemplazar al diputado fallecido. Ayer en su casa, en su cama, a las 3 de la mañana, y hablaron de que él utilizó el arma. Sale la señora a decir que no la utilizó. Así que y después apareció un policía que dice que, hasta orgullosamente, entre comillas, dice que él fue el que asesinó al señor sí, que se puso en cuclillas y ahí le metió un balazo. No entiendo nada. Y eso más o menos es lo que explicó Carlitos, el yerno. ¿Cómo es el apellido de Carlitos? Viveros, que dice que estaba en cuclillas este señor, al parecer, y que el que lo disparó de arriba hizo que la bala le atravesase acá al maxilar, no sé cómo se llama, sí, y le llegó al corazón, y ahí murió. Dice que trató de protegerse, incluso se levanta y lo imita, digamos. Bueno, sí, ahí están están las imágenes. Claro, ahí se levanta y ahí está explicando. Y el otro le disparó supuestamente estaba así Lalo Gómez, y bueno, la bala le entra ahí por el costado lateral del rostro y bueno, y impactó en el corazón y ahí fallece, obviamente. En fin, son todas conjeturas. Hasta ahora no tenemos una veracidad. Bruno, porque a las 3 de la mañana, ¿quién va a estar ahí? No, pero importante ¿Quién va a estar visualizando qué pasa a las 3 de la mañana? Pero algo habrán visualizado. No van a estar por estar, ¿cierto? No, ya sé, pero es su trabajo. Ahora lo que habría que ver... ¿quiénes van a estar? ¿Quién estuvo ahí en la pieza con este señor a las 3 de la mañana? Pero alguien tuvo que haberse escondido ahí para que la policía atropelle esa casa. O tuvo que haber recibido una orden para que se atropelle. De alguien de afuera de la policía incluso. ¿Y la orden vino de dónde? Y no sabemos. No sabemos. No se sabe. Por eso que yo creo... Atendeme una cosa, Bruno. En 1996 nosotros tuvimos una de las peores crisis. Sí. Y el Tribunal Militar comienza a investigar a fondo si hubo o no un alzamiento o intento de alzamiento armado. Paralelamente, un juzgado también lo hizo. O sea, se metió el Poder Judicial, no correspondiéndole. Y la Cámara de Diputados se puso a crear una comisión bicameral de investigaciones y
se introduce, ¿verdad? También al caso, y embarró todita la cancha. Sí. Y periodistas inclusive se convirtieron hasta especialistas en balística y todo ese tipo de cosas. No le corresponde, a nosotros nos corresponde esperar que esto se aclare y lo aclaren las autoridades que están, digamos que dedicadas a eso. Afectadas Ayer con yo este escuché tema. con mucha atención tu encuentro con el ministro, ¿verdad? Que es amigo mío y me merece la más, Sí, te el recordó, más grande respeto. fuera de cámara te recordó. Acá me dijo, el que siempre se acuerda de vos es Roberto Paredes. Sí, yo me siempre dijo. le hablo maravillas, siempre quise que viniera, pero viste que él no Sí, estaba ¿te acordás saliendo. que yo te pedí varias veces? Correcto. Yo le planteé varias veces, ¿verdad? Yo te pedí varias veces. Correcto. Bueno, pero ya hubo algunas está omisiones que me zanjada toda la preocuparon, historia. ¿verdad? Que yo creo que es importante. Ese triunfo que obtuvo Borda bajo el gobierno de Nicanor se debió de mi punto de vista, a 4 personas que estuvieron vinculadas y solo él apareció. Los demás que relacionó fueron importantes, pero no tanto como Andreas Neufeld, primer secretario de Tributación, con quien comienza a quintuplicarse la recaudación fiscal. ¿Sí? Lo sacaron por un disparate. Supuestamente alguien le hizo un sello de ingeniero y, ¿no? Decían algunos grandes comunicadores, entre comillas, no solo hay que ser sino parecer. El tipo era de una honestidad impecable, hizo muchísimo para que eso se tornase realidad, un desempeño exitoso. ¿Y quién le mancilló a él entonces? La prensa. No, porque La dijeron prensa, que él porque no los había dueños de la conseguido prensa. No. que no tenía El ninguna... problema de él era otro. El problema es que le había sacado plata a él. Entonces nos unimos todos para descabezarlo. ¿Verdad? Sí. Claro, éramos evasores todos. Y el tipo nos metió la mano en el Y bolsillo. más o menos lo que le hicieron a Cuba Grau Más o menos lo que le hicieron a en Cuba. su momento. Porque No se él le quería nombró ordenar, pues, a la cosa. Margarita Díaz de Vivar, quien hizo, vos recordarás bien, hizo un trabajo impecable Sí, en la aduana. sí. Y así, pero Margarita. levantó como bala la ¿Y dónde recaudación. está ella? Creo que se fue al exterior. Margarita Estoy Díaz diciendo. de Vivar. Sí, me acuerdo ahora. Y chico. también Gloria Páez, la hija de José Páez, el ex presidente del Banco Central del Paraguay, que le reemplazó a Neufeld como Muy subsecretario bien, de muy Tributación. bien, muy Tuvo bien lo que estás diciendo. impecables funciones, ¿no? Mi amigo Dionisio tiene que recordarlo siempre, pues cumplieron funciones súper relevantes para levantar este país. Esa es una de las cuestiones. ¿Y eso fue fundamentales. antes del gobierno de Nicanor? No, fue con el gobierno de Nicanor. Con Fue el gobierno de Nicanor. El gobierno de Nicanor sucede que le sucede Nicanor a una persona que él mismo decía, yo no fui preparado para ser presidente. ¿Sí? El papá me decía, él no está preparado, Roberto, para ser presidente. Saúl González, padre de Lucho González, Maqui, ¿verdad? Entonces, con Lucho González Maqui, como explica bien Borda, la economía se venía al suelo, ¿verdad? Se vino al suelo al punto que con él comenzó a levantarse y se levantó como bala porque tuvo un buen equipo. Un equipo de primera. Eso es una cuestión que me pareció así interesante. En cuanto a lo de la función pública, es lo que yo otras veces te repetí. Existen estándares, digamos que mundialmente aceptados, y Paraguay tiene menos cantidad de la cantidad de funcionarios públicos que se precisaría, ¿sí? Hay Eso dijo él. Y dijo él. Me gustó nomás que haya confirmado, pues lo confirma un ministro que sabe perfectamente que de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y todas las instituciones, entre 10 y 12% de la fuerza laboral tiene que estar trabajando en el sector público. Bueno, yo le pregunté por qué el sector de salud y educación no emularon lo que estaba haciendo perfectamente el sector financiero, económico financiero. Porque no ¿verdad? tiene los recursos ni la gente preparada Porque para ya tal. eso no vieron si estaba ocurriendo esa bonanza y por qué no siguieron esos pasos. El Ministerio de Educación es el que más funcionarios tiene. Vos hablaste un poco más de 300. ¿Sí? 120.000 son solamente de educación. No, 310.000 funcionarios públicos. Y bueno, y de ese total, 120.000 son de educación, del Ministerio de Educación. 120.000.
pero es para Dios atender mío. a más de 2 millones de criaturas y adolescentes. Estamos hablando de... Hay, no obstante, Bruno, hay clases que se llaman multiclases todavía, donde vos enseñás al primer grado y al tercer grado al mismo tiempo. Te das vuelta acá detrás de la pizarra y le decís 2 más 2 a los del primer grado. 4 te gritan ahí, te das vuelta al otro lado y le decís, la luna gira como tal, ¿cuál es el centro del planeta? ¿En serio? Ni existen aulas siquiera. Sí. O sea, no hay inversiones ni gente capacitada y ¿Y entrenada. quién para es el que cumplir esas gira? ¿Un necesidades. robot? No, una persona, un ser humano. Es decir, nos copiaron y los muy, eso se inspiraron en Paraguay en las multiclases. Bueno, para antes hacer eso. de irte, porque tenemos ya Y invitados. y en salud también hay unas fallas graves así terribles que te indicó Dionisio, me parece que muy acertadamente. Bajo su gestión creo que se avanzó muchísimo. Pero hay un error que también tengo que enmendar porque lo conozco a fondo. A ver, Él habla de la estabilidad financiera. El padre de la estabilidad financiera en el Paraguay se llama Juan Carlos Guasmosi y eso se inició entre 29 y 27 años atrás. ¿Te acordás de las crisis bancarias? Claro, yo Ahí siempre- hay una intervención general y Guasmosi, amparado en el pacto de gobernabilidad, respaldado por todos los partidos políticos, todos, ¿no? Por el Partido Demócrata Cristiano, Febrerista, Colorado, Liberal, Radical, todos firman los documentos que sanean el sector bancario. O sea, el sector financiero, cuando Borda asume estaba ya, ya estaba en buen arreglado. camino. Y hay que darle los méritos a quienes lo alcanzaron. Él lo alcanzó. También quiso levantar la economía del país, más que evidente. Cuando vos te vas al extranjero y le preguntaba a un presidente quién me puede ayudar a mejorar las condiciones socioeconómicas de mi país y te dice un genio, Germán Bucci, lo hizo acá en Chile, ¿sí? Cuando Sí, se lo sí. contrata a él, vos sabés de eso, ¿verdad? Sí. Estuvo acá como 8 meses y los paraguayos conseguimos hacerlo correr a Bucci de acá, no podía realizar su trabajo. Pero ¿qué hay detrás de esa contratación? Nos encargamos de... Claro, una intención De que clara, vaya, que que se es vaya la de vuelta. intención de mejorar las cosas. Y hay cosas que deberíamos discutir a fondo antes de retirarme, pero no me gustaría decir, porque veo que ya llegaron tus invitados. Siguientes. Bruno, A ver, en la base de todo impulso de desarrollo hay siempre cuestiones delictuales, consideradas delictuales. ¿Sí? sí. En la base del desarrollo pujante de la revolución industrial que se dio en Inglaterra, estuvo la piratería, ¿no? No había lugar, dicen los españoles, para colocar el oro y la plata que se llevaba a América. Por eso se abrió el puerto de Buenos Aires para evadirle a los piratas en el transporte. Detrás del tema de la producción ilegal de alcoholes, se crearon inmensas riquezas que después fueron blanqueadas y hoy después se convirtieron en grandes apellidos. Y en el caso del narcotráfico no tenés que esperar otra cosa. O sea, no hay que asumir una actitud moralista o supuestamente ética con respecto a esto. Detrás de estos ilícitos surgen los grandes impulsos que llevan a desarrollos económicos. Ese tipo de cosas podemos discutirlo a fondo. Quien economista se atreva a discutir, porque esto estuvo históricamente detrás de cada uno de esos. Lo siento mucho, pero es así. Esa es la experiencia humana real. ¿Vos querés Dos. candidatarte a la diputación ahí en el Parlamento? No, yo no me quiero candidatar a nada. Lo que sí No, quiero siguiendo los pasos de Gómez, digo. No, por Dios. No salgo ni en defensa quedó ni descabezada pues la cosa. No ahí. salgo Por ahí vos te vas. ni en defensa ni en contra. Me gustaría conocer su historia real, ¿verdad? Pero si te dijeron ya que no era un tipo muy querido, no habrá sido un tipo muy simpático, no era un yacarepó. Cuando Yacarepó murió acá en Villa Ayes, paró Villa Ayes, no hubo clases, la gente se fue al entierro de Yacarepó. Sí. ¿No? Y los policías que murieron en el tiroteo, no había gente para alzar los cajones, los tipos, o sea, eran tipos no queridos. Yacarepó era un tipo adorado
en Villa Ayes. O sea, Qué notable. existen ese tipo de cosas. En cuanto a ese tema de la presencia de técnicos y políticos, a mí, ¿sabes por qué me chocó? Porque por lo general los que lograron grandes avances fueron grandes políticos. Lo hizo Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt en los Estados Unidos lo convirtió en primera potencia mundial. Deng Xiaoping, seguido por Xi Jinping, lo hicieron en China, ¿sí? Y lo hicieron otros políticos, sin embargo, técnicos muy calificados como Domingo Cavallo y Delfín Neto en Brasil y en Argentina fueron los rostros de grandes fracasos. O sea, ojo con el tema de técnicos y políticos. Generalmente son los políticos los que consiguen grandes avances. Es más, consiguen los denominados avances disruptivos. Grandes, claro, pues realizan pasos gigantescos, inimaginables para los técnicos. El técnico tiene en la punta de la lengua la excusa para trabar las cosas. ¿Sí? Nosotros lanzamos bajo la era Lugo un plan que se llamaba El Sur Libre de Pobreza. El Sur Libre de pobreza. Con un programa fantástico se va a construir en el campo de la educación ¿Sabes qué hicieron en 2 años? Le cambiaron el nombre. ¿Y cómo se llamó? Prosur. Prosur. En vez de Prosur. Desde el nombre era Argel. Prosur. No sabes qué es lo que quiere decir. ¿Qué se hizo? Nada, absolutamente. Por los técnicos más bien trabaron. Acá los que consiguen grandes cosas también difieren. Hay que poner las cosas en su lugar. Con Lula ahora está haciendo mejor gobierno que el que hizo anteriormente. Falso lo otro. Lula encontró un país que estaba en el 12º piso en el ranking, lugar en el ranking mundial. Lo convirtió en 9ª potencia en un año y en 7ª potencia este año. 7ª potencia industrial. O sea, si eso no es un éxito. No sé qué puede ser. O sea, los políticos hacen bien, entonces. Los políticos, claro, todo depende de los políticos. La última palabra a la gente que es técnica la sacan del carril. No la sacan, al contrario. El caso de Lea Jiménez, por ejemplo. No. Pero Lea Jiménez, ¿qué hizo? Decime, fue un Enzo. No, ¿Vos creés que fue un Enzo de Bernardi? Te equivocas. Vamos a entrar acá en ese Acá te dijo Dionisio Borde, y eso me agradó profundamente. Le reivindicó a 2 técnicos que yo suelo reivindicar, que eran estronistas. Enzo de Bernardi, un tipo que dio verdaderos saltos con garrocha. Que sea estronista? No tiene nada que ver. No hay ningún pecado ser estronista. No. ¿Sabes cuál es el tema? Tuvo el respaldo político de Stroessner, por eso fue posible lo que hizo Enzo de Bernardi. Y Mandelburger, que era un capo Mandelburger, y eso también tuvo el respaldo de Stroessner. Pero eso también tuvo borda respecto a Nicanor en los primeros 2 años. Claro, tuvo el respaldo político, por eso. Y por eso desarrolló lo que hizo, ¿verdad? Exacto. Bueno, muchísimas gracias, querido Roberto Paredes, analista político, escritor, investigador audiovisual.